Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a aprovechar a hablar de algo que está causando mucha sensación en las redes y es tal cual como ustedes lo ven en la imagen, el juego del calamar, o también conocido como Squid Games, que es una serie de Netflix que ha causado sensación en muchísimos países. Pero, como ya sabemos y por la peculiaridad de nuestro canal, vamos a enfocarnos a estudiar las normas jurídicas. Específicamente vamos a ver en esta ocasión y aprovechando el hype de esta serie, los ámbitos de validez de la norma jurídica. Así es que vamos a dar inicio en esta ocasión con un agradecimiento especial para nuestros patrocinios. No se la crean, como si esas cosas pasaran. No tenemos patrocinadores, por lo que el único apoyo que recibimos es de parte de ustedes con sus likes y sus suscripciones para poder seguirles trayendo cada vez más y más contenido sobre derecho y las normas jurídicas en general. Así es que vamos a iniciar nuestro análisis aclarando algunas cosas introductorias. Y es que los ámbitos de validez de las normas jurídicas tienen un gran significado, pero para esta ocasión nos vamos a concentrar en los siguientes aspectos. Y es que como regla general, nosotros sabemos que cuando nos referimos a una norma jurídica, sabemos que esta es válida cuando pertenece al ordenamiento jurídico. Y es más, se presume que una norma jurídica es tal por pertenecer al ordenamiento jurídico. Que dicho de otra manera es entonces que una norma es jurídica porque está dentro de una fuente del derecho, entendida esta como la Constitución, una ley, un reglamento, una ordenanza municipal, un contrato, etcétera. Por lo cual sabemos que esa pertenencia al ordenamiento jurídico viene a considerarse como un presupuesto fundamental del carácter coercitivo que tienen las normas jurídicas. Sin embargo, tenemos que considerar que la validez de las normas en realidad no es algo absoluto, sino que está condicionada a diversos factores y esos factores son los que llamamos ámbitos de validez. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma jurídica, para poder ser aplicable al caso específico que estamos estudiando, debe de cumplir con 4 factores que llamamos ámbitos de validez, por lo cual estos también nos llevan a poder identificar la excepción de la regla general, y es que a veces lo que aparenta ser una norma jurídica puede que en realidad ya no pertenezca al ordenamiento jurídico y por tanto pierde su carácter coercitivo. Si recordamos de otros videos que hemos analizado la norma jurídica en contraste con otros tipos de normas de conducta, que lo van a poder ver en la parte de arriba también, que les dejo el enlace, o en los comentarios de este video, es que necesariamente solo las normas jurídicas pueden exigirse de forma coactiva, es decir, a la fuerza, ya sea esta fuerza a través de un juez, una fuerza jurídica, o a través de un cuerpo de seguridad como la policía, que ya sería una fuerza física. Pero lo importante es que la coercibilidad es la posibilidad jurídica de ejercer esa coacción. Entonces, bajo esta perspectiva, en resumen, tenemos que los ámbitos de validez son esos aspectos que nos permiten identificar si la norma jurídica es aplicable al caso en específico que estamos analizando o si por el contrario tenemos una supuesta norma jurídica y que en realidad ya no es una norma jurídica y por lo tanto ha perdido su carácter coercitivo. Estos ámbitos de validez son 4 y son los que vamos a estar analizando en esta clase. En primer lugar tenemos el ámbito temporal, y ya se van a ir imaginando qué es. Lo estaremos identificando en este video con el color amarillo. Luego tenemos el ámbito territorial, el cual estaremos identificando con el color azul. Tenemos un ámbito material que identificaremos con el color rojo.
Y tenemos también el ámbito personal de validez que estaremos identificando con una especie de turquesa. Estos 4 ámbitos de validez son precisamente los que vendrán a condicionar la aplicación de la norma. ¿En qué consisten? Pues ya lo vamos a ver, pero antes tenemos que hacer unos supuestos para tener bien claro nuestro análisis. En primer lugar, ¿cómo vamos a abordar los temas de los ámbitos de validez? Vamos a llevar la misma estructura. Primero, iremos analizando la doctrina, que es lo que dicen los doctrinarios sobre en qué consisten los ámbitos de validez, que encontrarán las fuentes de información en los comentarios de este video y en la descripción. Luego procederemos con un ejemplo, para lo cual utilizaremos la serie El Juego del Calamar o Squid Game. Pero es bien importante esto que decimos aquí. Para efectos de este video, y por supuesto con fines meramente educativos, vamos a asumir que lo que ocurre en esta serie son verdaderas normas jurídicas, aunque ya con los otros videos que hemos visto hasta el momento, vamos a poder identificar fácilmente que no son verdaderas normas jurídicas todas las reglas que se establecen en el juego del calamar. Pero, repito, para efectos de estos ejemplos didácticos, asumiremos que sí son verdaderas normas jurídicas, aún conscientes de que en realidad no lo son. Y luego de eso, vamos a ver un ejemplo jurídico real para poder solventar cualquier duda que nos pueda quedar del tema. Una aclaración más es que ocuparemos únicamente fragmentos del trailer. Yo creo que a estas alturas ya no pueden haber spoilers, que todos los han visto, espero yo, y también espero yo no decirles ningún spoiler, pero por tales razones, y para que Netflix no nos demande, solo vamos a usar el trailer. Y con eso vamos a hacer entonces nuestros supuestos. Bien, comencemos entonces nuestro análisis. Vamos a dar inicio con el ámbito material de validez, que es uno de los más complejos. Sabemos que en el juego del calamar se presenta en el tráiler un primer juego, que es el que se conoce como luz roja, luz verde. Y este es precisamente el que nos va a ayudar a ejemplificar en qué consiste el ámbito material de validez. Comencemos con la parte doctrinaria. En resumen, el ámbito material de validez nos ayuda a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué conducta regula la norma jurídica? O visto desde otra perspectiva es, ¿qué comportamiento puedo exigir coactivamente a otra persona? Es decir, ¿qué podemos pedir o exigir a un tercero que realice? ¿Qué conducta esperamos de esta persona? Y esta conducta no la podemos venir a clasificar de acuerdo con las ramas existentes del derecho, que a manera de ejemplo les presento aquí las siguientes. Podemos hablar de derecho público, en donde se puede apreciar el poder del Estado. Tenemos el derecho privado, en donde encontramos relaciones entre iguales, principalmente entre particulares, personas naturales y jurídicas, y el social, en donde el Estado interviene para poder poner las relaciones entre particulares en un plano de igualdad. Entonces, en el público podemos mencionar como ejemplo la rama de derecho constitucional y la rama de derecho administrativo. En el privado podemos mencionar la rama de derecho civil y la rama de derecho mercantil. Y en el social podemos utilizar como ejemplo la rama de derecho de familia y la rama de derecho laboral. Debo de aclarar que estos son solamente ejemplos de las principales ramas del derecho, pero hay muchísimas más que no consideramos aquí, como podríamos hablar del derecho marítimo, derecho de las nuevas tecnologías, el derecho bancario, etcétera. Y algunas de estas ramas las vamos a ver también en algunas clases posteriores, en otros videos que más adelante les compartiré.
Teniendo esto en mente, entonces, vamos a analizar el ejemplo en el juego del calamar. Y tenemos este escenario. La gran pregunta que dijimos que nos debe de responder el ámbito material de validez es: ¿qué conducta regula la norma jurídica de esta escena? ¿Qué es precisamente lo que esperamos que hagan estas personas? Pues avanzar hacia una meta. Claro está, siempre y cuando sea permitido según las indicaciones de la luz roja o la luz verde. Otro ejemplo, y es que podemos tener también que las personas tienen que detenerse en el momento que así les sea indicado. O de lo contrario, pueden descalificar a quien incumpla con esta norma. El sujeto está dormido, no piensen mal. Entonces, con esta descalificación es precisamente decir qué conducta regula la norma jurídica, qué comportamiento puedo exigir coactivamente. Es que si alguien infringe la norma, debe de ser descalificado. Otro ejemplo de ámbito material, y es que sabemos de que las personas están participando para poder ganar un premio en efectivo de varios millones de wones. Esto entonces lo que significa es, por una parte, la conducta que regula la norma jurídica es la capacidad de obtener un premio y a la vez da esa posibilidad jurídica de exigir de forma coactiva que se entregue el premio al ganador porque éste tiene el derecho. Aclaro nuevamente, por si pusieron el video solo en esta etapa, dijimos, estamos bajo el supuesto de que son normas jurídicas, para un ejemplo didáctico, solamente con fines educativos, pero sabemos que las reglas que se ven en el juego del calamar no son verdaderas normas jurídicas. Entonces, todos estos ejemplos que acabamos de ver, ¿cómo los podríamos clasificar por su ámbito material de validez? Asumiendo entonces que esto es una empresa y que por supuesto esta empresa está realizando actividades lícitas y que por lo tanto está buscando un lucro tanto para sí misma como empresa como para el participante, entonces diríamos es una norma jurídica cuyo ámbito material de validez es privado de la rama del derecho mercantil. Y ya. Eso es precisamente lo que ve este ámbito de validez. Ahora, el ejemplo jurídico real. Tenemos el artículo 23 de la Constitución de El Salvador, que dice lo siguiente, en su parte inicial del primer inciso: se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. ¿Qué es lo que está garantizando? ¿Qué conducta regula la norma jurídica? Pues precisamente que podemos tener total libertad para realizar los contratos que queramos, como por ejemplo poder comprar una consola de videojuegos. Ya reconocieron a los actores, ¿verdad? Y bien, estas personas entonces tienen esta libertad como un derecho fundamental garantizado en la Constitución. Por lo tanto, ese ámbito material lo podemos clasificar como público de la rama del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es una libertad garantizada en la norma suprema de El Salvador. Y bien, con esto cerramos entonces el primer ámbito material. Recordemos, la gran pregunta es: ¿qué conducta regula la norma jurídica y qué comportamiento puedo exigir coactivamente? Pasamos al siguiente, el ámbito temporal de validez. Por si no entendían la referencia, aquí tiene el reloj para que lo podamos asociar. Porque en el trailer está viendo el reloj. Veamos qué dice el ámbito temporal de validez. Empezando por la doctrina. Si ya vimos la secuencia de hacernos preguntas, en el ámbito material nos preguntábamos qué. En este caso, nos vamos a preguntar cuándo es aplicable la norma jurídica. Visto desde otra perspectiva, ¿cuándo puede exigirse coactivamente su cumplimiento? Y
Las normas jurídicas pueden subclasificarse de acuerdo con su vigencia en el ámbito temporal, ya sea como normas de vigencia determinada o transitorias, o como normas de vigencia indeterminada o permanentes. Entendiendo entonces a las primeras, que son normas de vigencia determinada o transitorias, como todas aquellas que tienen un plazo de vida ya establecido. ¿Qué significa esto? Que podemos identificar por razón de la misma norma cuándo es la fecha en la cual comienza a surtir efectos y cuándo es la fecha en que va a terminar de surtir tales efectos. Mientras que las de vigencia indeterminada o permanentes conocemos cuándo empiezan a surtir efectos, pero no sabemos cuándo va a ser su fecha de finalización. ¿Por qué? Porque van a existir hasta que sean derogadas por otra norma jurídica posterior. Y aquí hay otros elementos también muy importantes a considerar en el ámbito temporal de validez, y es que la retroactividad y la ultraactividad de la norma jurídica nos permite identificar también cuál es el derecho aplicable a algún caso. Sin embargo, por la complejidad de estos temas, lo veremos en otro video diferente con mayor detenimiento, por lo cual nos vamos a enfocar únicamente hoy a analizar los términos de la vigencia en el ámbito temporal de validez. Pasamos entonces a nuestro ejemplo del juego del calamar. En esta serie lo que se espera es que los participantes puedan realizar ciertas actividades como un juego dentro de un tiempo establecido y dentro de, por supuesto, el ámbito preparado específicamente para desarrollar este juego. Por lo tanto, ¿cuándo es aplicable la norma jurídica? ¿Cuándo se espera que los participantes jueguen y realicen las actividades del juego? Pues únicamente durante el tiempo que dura este juego. Eso lo que nos lleva a pensar es precisamente que conocemos cuándo inicia el juego y cuándo va a finalizar el juego. Por lo tanto, podríamos afirmar que se trata de una norma con vigencia determinada, es decir, transitoria. Conocemos su inicio y conocemos cuándo va a ser su fin. Un ejemplo jurídico real. Vamos a analizar el siguiente texto en el Código Civil de El Salvador. Tenemos que el texto del artículo 244 del Código Civil dice lo siguiente: la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados, es decir, básicamente todos sus hijos menores de edad o que sean incapaces. Y luego dice, estos derechos no pertenecen a la madre. A ver, si sabemos que las normas jurídicas se pueden ejercitar y aplicar de forma coactiva, y debido a que entonces las madres no tienen la patria potestad sobre sus hijos, si alguno de los que están observando este video ahora tiene menos de 18 años de edad en El Salvador, podría ir a decirle a su mamá, cállese, déjeme, que no es que estoy ocupado ahorita estudiando derecho, no me moleste, no me mande a lavar platos, no me mande a comprar las tortillas, lo que sea, porque usted no tiene derechos sobre mí. Antes de que vayan a ir donde su mamá y les vayan a faltar el respeto, los invito entonces a buscar el Código Civil. Vayan a Google, pongan Código Civil El Salvador y busquen el artículo 244. Y está bien, pónganle pausa a este video y regresen cuando ya lo tengan. Bien, si ya tienen entonces este artículo, van a detectar que el Código Civil actualmente dice lo siguiente. En su texto actual aparece lo siguiente. Artículo 230 al 251, estando dentro de eso el 244, dice derogados. Y aparece aquí unos numeritos bien simpáticos que si nos vamos al final del código,
vamos a ver cuál es la razón por la cual fueron derogadas. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, la traducción es la siguiente, y yo sé, perdónenme, mucho texto, pero es la mejor forma de ejemplificar esto. El artículo 244 del Código Civil fue derogado en 1993 por el artículo 206 del Código de Familia. Por favor, no le hagan caso a este typo, ni a esto. ¿Qué dice lo siguiente, este artículo del Código de Familia? La autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes que la ley otorga e impone al padre y a la madre, no solamente al padre. Y miren, ya ni siquiera se llama patria potestad, hoy es autoridad parental. ¿Y qué implica todo eso? Que es para protegerlos, educarlos, asistirlos, prepararlos para la vida y además administrar y representar sus bienes. Bien. ¿A qué llegamos con todo esto? Que el artículo 244 del Código Civil, lo que parecía ser una norma jurídica obligatoria, en realidad ya no lo es. Y el ámbito temporal de validez nos permite entonces identificar que esta norma jurídica ya no es norma jurídica y por lo tanto ya no pertenece al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque ha sido derogada. ¿Por qué ha sido derogada? Por el artículo 206 del Código de Familia. Y por lo tanto, no puede exigirse de forma coactiva. Y un elemento adicional, por supuesto, es que el Código de Familia, como tal, es una ley emitida por la Asamblea Legislativa con una vigencia indeterminada, es decir, es una norma permanente, dado que sabemos que entró en vigencia en 1993, pero no conocemos la fecha en que va a ser derogado el Código de Familia, o por lo menos la disposición del artículo 206, sino que va a estar de forma permanente en el tiempo hasta que aparezca una nueva norma jurídica y la deroga. Por lo tanto, la clasificamos como una norma de vigencia indeterminada o permanente. Pero vemos la utilidad entonces de este ámbito temporal de validez, y es que si ya se viene hecho la idea de irle a decir a su mamá, no me moleste porque no tiene derecho sobre mí, pues están muy equivocados. No lo vayan a hacer. Deben de guardarle respeto siempre a su madre y a su padre. Pasamos al siguiente ámbito, que es el espacial o territorial de validez. Esto, como podemos ver, es la isla que aparece en el tráiler en donde se realizan los juegos del calamar. Solo que estaba muy oscura. Por eso la puse así. ¿En qué consiste el ámbito territorial o espacial de validez? Si ya nos preguntamos qué y cuándo, ¿qué nos vamos a preguntar hoy? Así, tipo Dora la exploradora. ¿Qué dicen, amiguitos? Muy bien. ¿Dónde es aplicable la norma jurídica? Y que ponemos a nuestro hermoso país, por ejemplo. Que también se puede ver desde otra perspectiva. ¿Dónde se puede exigir coactivamente la norma jurídica? Y como ya vimos, todo tiene subclasificaciones. Por el territorio podemos considerar que las normas pueden ser generales o locales, entendiendo las generales como aquellas que pueden ser aplicables sin distinción alguna en todo el territorio nacional, es decir, en todo el país por igual. Mientras que las locales son todas aquellas normas jurídicas que solo son aplicables en una parte o porción específica del territorio. Puede ser una norma local aquella que aplique del 99.9999999% del territorio para abajo. Y las generales son las que aplican al 100% del territorio. Así de sencillo. Vamos a ver entonces esto ya a manera de ejemplo. En el juego del calamar, ¿dónde es aplicable la norma jurídica? Habíamos mencionado en la isla. Pero aún más, cuando se realizan los juegos, están delimitados a un espacio específico. Incluso en el tráiler vemos con luz roja, luz verde, que este campo de juego puede tener ciertas subdivisiones.
en donde en una parte los personajes están jugando y son sometidos a la norma de moverse solo cuando es permitido, y una meta que es donde indica que ya han ganado y han superado la prueba. Entonces, vemos que esta norma jurídica no aplica en todo el país, solo aplica dentro de la isla, específicamente dentro del campo de juego. Por lo tanto, si no aplica toda Corea, que es el caso de lo que ocurre en esta serie, podemos afirmar que por el ámbito territorial de validez es una norma local. Ahora bien, con un ejemplo jurídico, veamos qué dice el artículo 4, inciso 1 de la Constitución de El Salvador. Toda persona es libre en la República. Además de que la Constitución de la República aplica en todo el territorio nacional, específicamente esta disposición dice, toda persona es libre, ¿dónde? ¿Dónde es aplicable la norma jurídica? ¿Dónde se garantiza la libertad a las personas? En toda la República. La libertad es total en todo el país. Por lo tanto, en este ejemplo podemos identificar que estamos frente a una norma jurídica que por su ámbito territorial o espacial de validez se clasifica como general. Y bien, esto nos lleva ahora a nuestro último ámbito, que es el ámbito personal de validez. Como su nombre lo indica, este ámbito es exclusivamente para ser aplicado a personas, entendidas estas personas como personas naturales, es decir, gente de carne y hueso como los que aparecen en la pantalla, o personas jurídicas, es decir, agrupaciones de personas que tienen personería jurídica, que esos temas que veremos más adelante en otras ocasiones. Pero ¿a qué nos referimos entonces con el ámbito personal de validez? Como ya bien se están adelantando, es a quién se aplica la norma jurídica. Y por consiguiente, preguntarnos, ¿a quién puedo exigir coactivamente algo? Y esto tiene siempre su subclasificación de acuerdo con los destinatarios de la norma. Y es que pueden ser genéricas o individualizadas. A ver, las genéricas son aquellas que se orientan hacia un grupo de personas indeterminadas. Y esto puede verse desde dos perspectivas, como absoluta, es decir, le aplica a absolutamente todas las personas dentro del territorio nacional, sin distinción alguna, o puede ser también limitada, y es que de todo el universo de personas que existen dentro del país, la norma le puede ser aplicada solo a un grupo específico, pero ¿quiénes son los que ocupan ese grupo en específico? No lo sabemos. Por eso es limitado, porque al final de cuentas las personas no están expresamente determinadas y perfectamente identificadas. En cambio, las normas individualizadas sí son aquellas en que tienen un destinatario, uno o varios destinatarios específicos, plenamente identificados, ya sea por su nombre y apellido, por su denominación social, por su marca, etcétera. Es decir, una persona natural o jurídica en específico. Vamos a verlo entonces esto aplicado ya a manera de ejemplo. En el juego del calamar, sabemos de que las personas que se someten a las reglas del juego es un número específico. Son 456, ¿qué? 456 jugadores. Por lo tanto, si solamente hablamos de 456 personas, nos referimos a todas las personas sin distinción que existen en Corea. No, estamos refiriéndonos solamente a los jugadores. Ni siquiera estamos hablando aquí de las demás personas en la isla, sino solo de los jugadores. Entonces, las reglas aplicables para los jugadores por su ámbito personal de validez se pueden clasificar como genérica de comprensión limitada, porque tenemos un grupo limitado
pero que no sabemos específicamente cuáles son estas personas. Ni tampoco sabemos todos los jugadores que han existido antes de los que aparecen en esta serie que tanto nos ha gustado. Otro ejemplo que podemos ver también es que dijimos que las personas podían moverse en el juego solo cuando era permitido, pero no podían moverse cuando no era permitido. Entonces, en este caso, tenemos un infractor y este infractor está plenamente identificado. En este caso, recibe el nombre de jugador 250, pero ya tienen todos los datos de cuál es su nombre, cuál es su edad, cuál es su estado civil, cuáles son las deudas que tiene, toda su vida privada, básicamente, por lo cual esta persona está plenamente individualizada. Es decir, la infracción por haberse movido en el plazo de tiempo que no era permitido moverse es específicamente este jugador y por lo tanto la sanción de ser eliminado le aplicó específicamente al jugador 250 con su nombre y apellido específico, plenamente identificado. Por eso decimos, es una norma jurídica individualizada. Traigamos esto entonces al ejemplo jurídico real. Veamos qué dice el artículo 14 del Código Civil. Y dice, la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Cuando dice entonces aquí, ¿quién es obligatorio? Para todos, absolutamente todos, sin distinción alguna. Por lo tanto, si sabemos que el artículo 14 del Código Civil indica que la ley va a ser aplicable para todos sin distinción, estamos frente a una norma que puede clasificarse como genérica de comprensión absoluta, porque aplica a todos sin distinción y no sabemos quiénes son esos todos por nombre y apellido. No vayan a decir que ya saben el nombre de estas personas porque asumimos que no lo sabemos. Su identidad es secreta. Bien, con esto finalizamos entonces nuestro análisis sobre los ámbitos de validez. Pero no quiero irme sin dejarles un pequeño resumen, dado que es importante tenerlo siempre en mente ya desde una perspectiva general. Tenemos un ámbito material de validez que nos indica qué regula la norma jurídica, qué conducta podemos esperar y que la podemos clasificar de acuerdo con las ramas del derecho. Tenemos un ámbito territorial de validez que puede ser aplicable de forma general a todo el país o que puede ser local, aplicable solamente a una porción o varias porciones específicas del país, siempre y cuando no sea toda su territorio. Tenemos un ámbito temporal que podemos clasificarlo entonces de acuerdo con el periodo en el cual la norma jurídica es aplicable por su vigencia determinada, es decir, una norma transitoria, o indeterminada, que pueden ser permanentes porque no conocemos la fecha en que va a dejar de surtir efecto. Y por último, tenemos el ámbito personal, que nos ayuda a identificar a quién es aplicable la norma jurídica y, por tanto, a quién podemos exigirle coactivamente un comportamiento determinado. Y pueden ser genéricas, de comprensión absoluta, que aplican absolutamente todos, o de comprensión limitada, que es solamente, como su nombre lo indica, también para un grupo limitado de personas, pero que no hemos identificado plenamente. Y por último, pueden ser individualizadas, que van con uno o varios destinatarios específicos, plenamente identificados. Y así es básicamente cómo podemos identificar cuando una norma jurídica es aplicable a un caso específico que estamos analizando, dado que su aplicación no es absoluta, su validez no es absoluta, sino que dependerá de cada caso que debamos de analizar. Y por si esto fuera poco, también los ámbitos de validez nos ayudan a poder identificar, principalmente por su ámbito temporal de validez, si la norma jurídica todavía sigue siendo norma jurídica, si todavía pertenece al ordenamiento jurídico y por lo tanto si todavía es coercible o si ya no lo es. Esta es la utilidad
de los ámbitos de validez, para lo cual agradecemos mucho el ejemplo del juego del calamar y espero que les haya gustado cómo hemos traído este tema, que haya sido fácil de comprender. Los invitamos a que no se olviden de apoyar siempre el canal con su like, con su suscripción. Esto nos ayuda muchísimo y nos motiva para seguir trayendo más material como este. Y por supuesto, invitarlos también a que puedan dejar en los comentarios qué piensan ustedes sobre este video. ¿Les gustó? ¿Les pareció útil? ¿Qué esperarían? ¿Qué le cambiarían? ¿Quedó alguna duda? Si tienen preguntas, también déjenlas ahí, que yo con gusto las voy a ir respondiendo. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.